Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, le dan a ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad, Progresividad y No Discriminación en materia de derechos humanos, que impartirá el doctor Daniel Vázquez Valencia, esto en el marco del curso Control Difuso de la Convencionalidad que organizan ambas instituciones. El doctor Luis Daniel Vázquez Valencia es doctor en investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo, México. Es maestro en Sociología Política por el Instituto José María Luis Mora, licenciado en Ciencia Política y licenciado en Derecho, en ambos casos por la UNAM. Entre sus temas de investigación están la relación de los derechos humanos con la democracia y el mercado, así como el análisis de política con perspectiva de derechos humanos. Fue miembro del Comité Coordinador para la elaboración del diagnóstico y programa de los derechos humanos en el Distrito Federal, así como del mecanismo de seguimiento y evaluación de dicho programa. Ha participado en múltiples proyectos de investigación sobre los organismos de defensa de los derechos humanos, sobre las políticas públicas y sistemas normativos relacionados con derechos humanos y sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México. También fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo, México, entre el 2007 y 2012. Actualmente es profesor e investigador de la Flaxo, México, donde coordina el doctorado en Ciencias Sociales. Asimismo, es coordinador del Seminario de Investigación Los Derechos Humanos desde una perspectiva multidisciplinaria, así como del Seminario Violencia y Derechos Humanos, los casos México, Colombia y Perú. Entre sus publicaciones recientes se puede mencionar Fundamentos teóricos para la metodología aplicada a los derechos humanos, Principios y obligaciones en derechos humanos, los derechos en acción, Patrimonio cultural, saberes y derechos de los pueblos originarios, también participación y construcción del sujeto de derechos en el diagnóstico y programa de derechos humanos del Distrito Federal en México, 2012. Contenido esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles. Políticas públicas en perspectiva de derechos humanos, un campo en construcción. También es autor de la publicación Los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad, apuntes para su aplicación práctica, publicada en 2011. Los derechos humanos, la democracia representativa y los mecanismos sociales de garantía, notas para una reflexión, 2011. En el 2011 también publicó Fundamentos teóricos de los derechos humanos. También publicó Fundamentos para la determinación de políticas públicas en derechos humanos. Publicó además El derecho internacional de los derechos humanos y los tribunales locales y Los derechos humanos en las ciencias sociales, una perspectiva multidisciplinaria, publicada en 2010, y Los derechos humanos y la teoría y estudios empíricos sobre democracia, publicada también en 2010. También es miembro de los comités editoriales de las revistas Métodos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, también de Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de San Martín, Argentina, también Crítica Jurídica del CEIJ UNAM y del Boletín Mexicano de Derecho Comparado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha participado en múltiples conferencias, mesas redondas, mesas de especialistas a puerta cerrada, programas de radio y televisión a nivel nacional e internacional. Damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Daniel Vázquez Valencia. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De lo que voy a charlar ahora con ustedes, más o menos en unos 40, 45 minutos, para tener también tiempo de preguntas y ahí tal vez recuperar algunos puntos o dudas que ustedes tengan.
va a ser sobre los principios que se encuentran actualmente en nuestra Constitución, en nuestro artículo primero constitucional, en particular 4 de esos principios: el principio de universalidad, el de integralidad, el de indivisibilidad y el de progresividad. Vamos a trabajar básicamente esos 4 principios. Me imagino que no todo el público es parte, pero les cuento que en realidad esta charla es un proceso de cierre de un curso que se está dando junto con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, varias instituciones a personal jurisdiccional. Entonces, de alguna forma también o intentará hacer una charla de cierre de los temas que ahí estuvimos trabajando. Lo primero importante es cómo aparecen ahora o dónde se encuentran ahora esos principios que nosotros vamos a trabajar. Como ustedes saben, ya está en el artículo primero constitucional, párrafo 3º, en la muy famosa reforma constitucional en materia de derechos humanos, que en breve va a cumplir ya 2 años. Se establece este párrafo que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? No me voy a detener demasiado en el párrafo, solamente señalar en la parte de todas las autoridades, porque esto es muy importante. Cuando dice todas las autoridades se refiere a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, no únicamente al poder judicial, sino a los 3 poderes, en todos los órdenes, es decir, a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal. Hoy, por mandato constitucional, todas las autoridades tienen que cumplir con esas obligaciones y tienen que cumplir también con esos principios. Lo que hemos venido desarrollando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo México, donde yo trabajo, y que hemos venido desarrollando en particular con la doctora Sandra Serrano, es algo que nosotros llamamos los derechos en acción. Es decir, cómo echar a andar a los derechos humanos a partir de la conjugación de esas obligaciones, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar, combinadas con estos principios, el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y la forma de hacerlo en especial es pensándolos como herramientas argumentativas. Lo más importante acá es que el personal jurisdiccional lo que tenga son herramientas para que sean aplicadas en los procesos de argumentación de sus sentencias, ¿no? Eso es un poco la propuesta. La propuesta es que esas obligaciones y estos principios se conviertan en herramientas argumentativas que ustedes puedan utilizar en sus sentencias, ¿no? Vamos a empezar entonces una mirada rápida a la parte de obligaciones y a la parte de principios, aunque yo me voy a concentrar posteriormente en esos principios que mencionaba hace un rato. En la siguiente semana, para las personas que están realizando el curso correspondiente, que les contaba al inicio, ellos van a trabajar en la semana siguiente justamente las obligaciones con la doctora Sandra Serrano, ¿no? Y entonces lo que tenemos aquí de inicio es, normalmente se considera que los derechos humanos tienen varias características. Una de ellas es la universalidad, otra la indivisibilidad, otra la interdependencia. Se suman, estas son las 3 que aparecen en nuestro artículo primero constitucional, se suman algunas otras como la integralidad, la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y cierto carácter de absolutos, ¿no? Me voy a concentrar únicamente en los 3 primeros. Lo otro que es relevante que ustedes tengan, por lo menos como panorama general en este momento, es cuáles son las obligaciones en materia de derechos humanos. Y si nosotros lo pensamos desde la teoría jurídica, estrictamente desde la teoría jurídica, no de la dogmática, sino de la teoría jurídica, nosotros tenemos al menos 4 grupos de obligaciones. Algo que nosotros llamamos obligaciones generales, que son las obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos. Algo que nosotros llamamos principios de aplicación, que son estos contenidos esenciales, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles. Algo que nosotros llamamos elementos esenciales, que son los de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, y algo que finalmente llamamos deberes, que son los deberes de verdad de investigación, los de reparación y los de sanción. Una cosa muy interesante, les decía yo hace un rato, que todas estas son obligaciones, no importa el nombre que nosotros le ponemos, todas son obligaciones en materia de derechos humanos. Es decir, la violación a cualquiera de estas obligaciones puede generar responsabilidad internacional a cargo del Estado. Y además, entonces, de los 3 principios que nosotros vamos a mirar, el de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, también la Constitución marca un 4º principio que nosotros acá le llamamos principio de aplicación dentro del grupo de obligaciones, el de progresividad. Este grupo en particular, el de principios de aplicación, el contenido esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles, es muy interesante porque lo discutimos mucho justamente con Sandra Serrano, porque la primera identificación que nosotros habíamos hecho de estos 4 obligaciones era justamente como obligaciones.
Entonces un día, después de 2 papers que ya habíamos hecho, que ya habíamos publicado, que Sandra y yo veníamos teorizando con mucho tiempo de anticipación, me llama un buen día a las 9 de la noche y me dice, oye, es que creo que esas no son obligaciones, se me hace que son principios. Yo le dije, no, Sandra, no, ya las publicamos como obligaciones, no me lo puedes venir a cambiar ahora, van a decir que estamos locos, ¿no? Total que la convencí de que no, que se tenían que quedar como obligaciones. Y después de estarlo meditando un rato esa noche con un par de vinos tintos y pensando en unos ejemplos que yo tenía que presentar en una charla como esta al día siguiente, le regresé a la llamada como a las 2 de la mañana, afortunadamente ella todavía estaba más o menos despierta. Le dije, Sandra, tienes razón, no son obligaciones, en realidad tienen forma de principios. Y lo que pasa con esos 4 en particular, con contenido esencial, progresividad, provisión de regresión y máximo uso de recursos disponibles, en realidad es que tienen una doble naturaleza jurídica. Operan lo mismo como principios que como obligaciones. Ayudan a informar a las obligaciones de respeto, protección, garantía y promoción, y como las ayudan a informar esas obligaciones, parecieran principios, pero no solamente ayudan a informar esas obligaciones, sino que al mismo tiempo, la violación de cualquiera de ellas, si uno violenta el contenido esencial, si un Estado violenta la progresividad, si un Estado violenta la previsión de regresión o el máximo uso de recursos disponibles, genera responsabilidad internacional. Por eso es que tienen esa doble naturaleza. Tienen una naturaleza de principios y tienen al mismo tiempo una naturaleza de obligaciones. Entonces, lo que voy a desarrollar ahora con ustedes son esos conceptos, todos esos principios de aplicación, pero antes iremos por la universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Vamos rápido con la universalidad. Y la propuesta que nosotros les hacemos para pensar la universalidad, en realidad el problema que tenemos con la universalidad es que es un concepto que ha sido muy desarrollado, especialmente en la filosofía política y en la filosofía jurídica. Y entonces, pues digo, tiene desarrollos bien interesantes, muy sesudos, ¿no? Muy elaborados, muy abstractos algunos de ellos. Y a veces lo vemos, todo ese desarrollo, y uno piensa, bueno, sí, pero ¿esto para qué me sirve cuando lo que tengo que solucionar es un problema de una pensión alimenticia, ¿no? ¿Para qué me sirve todo este rollo? ¿Para qué me sirve cuando lo que tengo que hacer es resolver algún problema muy particular? Y justamente a eso es a lo que nosotros tratamos de darnos a la tarea, ¿no? De cómo vamos a utilizar estos conceptos a veces tan abstractos que tienen un desarrollo más en la filosofía política o en la filosofía jurídica para llevarlos al día a día de su quehacer jurisdiccional. Pese a eso voy a dar una rápida mirada de qué es la universalidad desde la filosofía jurídica y luego voy a contarles cómo nosotros creemos que ustedes pueden utilizarlas en su elaboración cotidiana. Y en realidad la universalidad nace con esta beta muy liberal de los derechos humanos. Por eso es que tiene esa tendencia, por eso es que tiene ese desarrollo. Porque cuando nosotros pensamos en universalidad, en donde tenemos que estar más o menos planteados o lo que tenemos que tener en mente es, por ejemplo, la confrontación entre los señores feudales en Inglaterra en 1215 y el rey, cuando se está firmando la Carta Magna, ¿no? Y cuando además Juan Sin Tierra lo están obligando a firmar esa Carta Magna y le están diciendo, tú eres el rey, pero tú ya no eres más dueño de mí mismo, ¿no? Yo soy dueño de mi vida, soy dueño de mi destino, soy dueño de mis propiedades, y tú eres el rey, pero tienes limitaciones. Y esas limitaciones son terrenales, y esas limitaciones están establecidas en documentos constitucionales, como en este caso lo fue la Carta Magna de 1215. Cuando nos encontramos en ese nivel de confrontación política para determinar o para limitar esas monarquías absolutas, lo que tenemos ahí es el nacimiento del sujeto de derechos, ¿no? La fuente elemental de lo que ahí encontramos es justamente el nacimiento del sujeto de derechos. Y en ese nacimiento del sujeto de derechos, uno de los elementos centrales para pensar ese nacimiento del sujeto de derechos es el principio de igualdad. La idea de igualdad es la parte que está detrás de todo eso, ¿no? Tú y yo en realidad somos 2 personas iguales y en ese sentido tenemos derechos, entre varios derechos, por ejemplo, garantías o más bien derechos de debido proceso, derechos de acceso a la justicia, ¿no? Derechos de, por ejemplo, limitaciones con respecto a mis propiedades, etcétera, etcétera. Eso es abiertamente una confrontación política y es también claramente el nacimiento de una nueva teoría, de una teoría donde nace ese sujeto de derechos y nace ese sujeto de derechos en una lógica de iguales. Eso es la universalidad. Lo que hace la universalidad como concepto filosófico es dar cuenta de esa confrontación política, ¿no? De esas limitaciones a la monarquía absoluta. Y dentro de esas limitaciones a la monarquía absoluta, del nacimiento de ese sujeto de derechos en un contexto de iguales. Donde nosotros tenemos derechos que son incluso en ese momento se pensaban, sobre todo por supuesto todavía en la Inglaterra, pero en la Inglaterra de 1640, cuando decapitan, por ejemplo, a Carlos I, o en la Inglaterra de 1688-89, cuando lo que tenemos es la gloriosa revolución inglesa donde está escribiendo John Locke,
lo que tenemos ahí es el nacimiento de esta idea de universalidad como derechos naturales. Todos nosotros somos iguales y somos iguales por ser seres humanos y tenemos derechos que preceden a la formación estatal. Esos derechos naturales son lo que después se van a convertir en lo que conocemos como bienes primarios. Bienes primarios en los conceptos, por ejemplo, de Rawls, en los conceptos, por ejemplo, de Sen, en fin, en los conceptos de todos los teóricos de la justicia, que supone que hay ciertos derechos mínimos que no pueden ser violentados, pero que además son la base natural de la construcción política social de un país, ¿no? De un Estado. Esa es la idea de la universalidad, ¿no? Es una idea, como se pueden dar, muy fuerte, porque es la idea de la creación del Estado contemporáneo, ¿no? Esa es la idea muy fuerte de la universalidad. Tal vez la principal diferencia tiene que ver con que, si bien antes, en esos siglos XVII, XVIII, todavía hasta mediados del siglo XIX, se le pensaban muchas veces como derechos naturales a partir de toda la teoría contractual que ustedes ya conocen, la teoría de Hobbes, la teoría de John Locke, la teoría de Rousseau, de cómo nace la sociedad bajo una lógica contractual. Ahora nosotros ya no los pensamos como derechos naturales, sino como derechos morales. Hoy es muy claro para la mayoría que los derechos humanos, en buena medida, si tenemos que pensar su naturaleza jurídica, es una naturaleza jurídica moral, ¿no? Se trata de pretensiones constitutivas de bienes primarios a partir de exigencias éticas justificadas, especialmente importantes por lo que deben ser protegidas eficazmente a través del aparato jurídico. Se da por hecho que podemos llegar a esos principios con una lógica de deliberación, con procesos democráticos de deliberación a través de los cuales podemos encontrar cuáles son esos principios constitutivos de esta idea fuerte de universalidad, ¿no? En la medida que estos derechos son universales, además, necesariamente tienen que quedar excluidos del positivismo, porque no basta con que, por ejemplo, un Congreso en algún momento determine que esos derechos dejan de ser derechos naturales y los saque de una Constitución, ¿no? Porque esos derechos siguen estando ahí, siguen siendo derechos inherentes a cada uno de nosotros. Por eso necesariamente tendrían que quedar fuera de una lógica estrictamente positiva. Y con esa lógica o con ese criterio, digamos que la última vuelta de tuercas de esta teoría es la que hacen varios filósofos españoles, donde dicen, en realidad, entonces, los derechos positivos, que es la franja que ustedes ven hasta abajo, como derecho a la libertad personal, el derecho a la salud, a la libertad de expresión, en realidad esos derechos son siempre instrumentales. Y nos van a ser útiles en la medida en que nos permitan llegar a otros valores superiores, que son esos valores intermedios, el valor de la libertad, el valor de la igualdad, el valor de la solidaridad o de la paz. Y esos valores intermedios, esos justamente van a ser esos bienes primarios constitutivos de una idea fuerte de justicia en cualquier sociedad. La apelación a esos valores es lo que es universal en los derechos humanos, ¿no? La posibilidad de que esos valores efectivamente sean constitutivos de una idea de dignidad humana, ¿no? Esa es la potencia de la idea de universalidad. Por ejemplo, hoy también hay un acuerdo en que los derechos humanos son siempre necesariamente derechos subjetivos, ¿no? Lo que significaba en el siglo XIX, a través de la teoría de Savigny, la idea de derecho subjetivo, era esa confrontación política que yo relataba hace un rato. Cuando yo digo tengo un derecho, hoy parece ser un dicho muy disminuido. Pero en aquel momento, cuando yo decía tengo un derecho, lo que estoy diciendo al mismo tiempo es el monarca tiene una limitación, ¿no? Es esa confrontación muy fuerte lo que supone la constitución de un derecho subjetivo. Por eso los derechos humanos son derechos subjetivos. Porque los derechos humanos como derechos subjetivos lo que están estableciendo son esas limitaciones al poder estatal, en aquel momento a la monarquía absoluta, ¿no? Todo esto en cuanto a lo que tiene que ver con cómo pensar a los derechos, a la universalidad desde una lógica, o como se ha desarrollado desde una lógica más de teoría de filosofía del derecho. Bajo esa lógica, los derechos humanos, la universalidad supondría que los derechos humanos son exigibles por todos los seres humanos, en cualquier contexto político, jurídico, social, cultural, espacial y temporal. Imagínense, ¿no? Casi prácticamente se lo podríamos exigir en cualquier momento y frente a cualquier sujeto. Y entonces, justo ese es el momento en el que cualquiera de ustedes podría levantar la mano y decirme, ¿y cómo aplico esto en una sentencia? ¿No? ¿Y cómo aplico esto en una sentencia? Digamos, es la segunda parte de cómo podemos pensar universalidad. Como ustedes ven, la principal relación de universalidad es necesariamente con una idea fuerte de igualdad, ¿no? La universalidad nace para establecer relaciones entre iguales, cuando lo que se está haciendo es establecer limitaciones a esas monarquías absolutas, ¿no? Por eso es que Luigi Ferrajoli se anima a decir universalismo de los derechos fundamentales e igualdad jurídica son exactamente la misma cosa. La universalidad y la igualdad son dos valores que están siempre amarrados. Y entonces la parte interesante para poder pensar cómo vamos a aplicar esa universalidad cuando nosotros estamos viendo o litigando algún caso, la propuesta que nosotros hacemos, pasa necesariamente por preguntarnos cómo tendríamos que entender hoy la igualdad,
cómo se tendría que leer la igualdad hoy a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos e incluso a partir del derecho a la igualdad y la no discriminación. Y aquí viene la parte muy interesante, porque no hay una sola forma de entenderlo. Por ejemplo, y aquí recupero solamente 2 de los 4 modelos que nos propone Luigi Ferrajoli, porque me parece que son los que nos van a ser más útiles, ¿no? Luigi Ferrajoli dice, había antes una homologación jurídica de las diferencias. ¿Qué quiere decir esto con homologación jurídica de las diferencias? Quiere decir que anteriormente se reconocía que había diferencias, pero esas diferencias no eran jurídicamente relevantes. Entonces, si llegábamos, por ejemplo, a un litigio, Carlos Slim y yo, pues éramos tratados como iguales. Cuando claramente Carlos Slim y yo distamos mucho, ¿no?, de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, de nuestros recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa era la homologación jurídica de las diferencias. Lo que diría Luigi Ferrajoli es, no es buena idea que sigamos con este parámetro. Lo que tendríamos que hacer hoy, con una lógica de derechos humanos, es más bien identificar efectivamente esa desigualdad, pero hacer una igual valoración jurídica de esa diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que nosotros traducimos como identificar al sujeto y ubicarlo en su contexto. Y a partir del contexto específico de ese sujeto, entonces pensar qué es lo que tenemos que hacer para que tenga un ejercicio efectivo de derechos. Porque seguramente las necesidades, de nuevo, por ejemplo, de Carlos Slim con respecto al derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, etcétera, 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 tienen poco que ver con las necesidades que tenga una persona desempleada con un ingreso de tal vez 50 pesos diarios que consigue pidiendo limosna, que seguramente tiene unas necesidades muy distintas. Y lo que tendríamos que hacer es ese análisis de contextos para ver cuáles son el tipo de protección y de garantía que requiere una persona para que tenga un ejercicio efectivo a esos derechos. Esa es la idea de universalidad que tendríamos que pensar hoy, ¿no? Una idea de universalidad atada a los contextos. Una idea de universalidad siempre desde lo local. Una idea de universalidad localizada o contextualizada. Entonces tendríamos que pensar a la igualdad y por ende a la universalidad desde lo local, desde el contexto de opresión cotidiana de la gente, de las relaciones sociales como parte del análisis jurídico, ¿no? Porque esos son las gentes que normalmente más necesitan de los derechos humanos, los migrantes que no tienen identificación ilegales, las madres que van a buscar a sus hijos, las gentes detenidas, torturadas y muchas veces desaparecidas, los familiares que son víctimas. Es en ese contexto que nosotros tenemos que pensar cómo vamos efectivamente a aplicar esos derechos humanos. Esto supone la posibilidad de recibir, asimilar y regenerar la experiencia particular para incorporarla al acervo universal, al tiempo que particularizamos lo universal para ser útil en lo local, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta. Hoy la universalidad necesariamente se tiene que mirar o pensar desde un sujeto estrictamente localizado. Las 2 herramientas que les proponemos entonces son estas: la centralidad del sujeto de derechos en su contexto y la reinterpretación de los derechos a partir de las necesidades locales. Como pueden ver, tenemos la misma escalera, digamos, de abstracción que teníamos antes. Pasamos de los derechos positivos, pero esos derechos positivos, todavía instrumentales, se tienen que mirar a la luz de las necesidades contextuales, de las necesidades específicas de las personas que se encuentran en nuestros litigios cotidianos. Y con esa luz, con esa mirada, pensar qué es lo que efectivamente podemos hacer para que ellos puedan ejercer esa libertad, ejercer esa igualdad, ejercer esa solidaridad o esa paz que supone que pueden efectivamente tener una vida digna, ¿no? Esos serían como los elementos. Porque al final, el objetivo final de los derechos humanos es ese. El objetivo final de los derechos humanos es que todos y cada uno de nosotros podamos tener una vida digna. Aquí también se vale que cualquiera de ustedes un poco así se mueva de su asiento y diga, oye, pues parece que entonces para dictar una sentencia además de abogado tengo que ser antropólogo, sociólogo, politólogo, etcétera, 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 ¿no? No, no se espanten, no es necesariamente así. Lo que sí pueden hacer, por ejemplo, y suele ser muy útil, es pedir peritajes. Y eso ayuda un montón, ¿no? Pedir peritajes de sociología jurídica, pedir peritajes de antropología jurídica, pedir peritajes de ciencia política, de economía política, para los casos que a ustedes se los dificulten. Y no únicamente, por ejemplo, en el caso de antropología jurídica, para comunidades, porque suele ser ya cada vez más común que cuando se trata de un conflicto de comunidades se piden esos peritajes para entender exactamente cómo se desarrollan los derechos correspondientes en esa comunidad. Sin embargo, se necesitan peritajes casi para cualquier cosa, ¿no? O peritajes de ese tipo para casi cualquier cosa. Por ejemplo, teníamos un caso en donde había una señora que sistemáticamente iba y denunciaba a su esposo por violencia y 1 o 2 días después iba y quitaba la denuncia, ¿no? Y entonces el Ministerio de Público, después de varias denuncias, dijo, oiga, señora, es que parece que usted únicamente viene a jugar, ¿no? Porque viene, lo denuncia y después le quita la denuncia.
Y el problema es que justamente lo que no estaba haciendo el Ministerio Público era mirar cuál era el contexto en el que se encontraba esa señora en particular, que no nada más vivía con su esposo, sino con 3 hijos, y que por una lógica de tradición o de cultura específica, el único que trabajaba era el esposo. Entonces, efectivamente, iba, violentaba a la señora y posteriormente le decía, oye, pues es que tú ya me fuiste a denunciar, me van a meter a la cárcel, no hay nadie más en la casa que trabaje y los que se van a quedar sin comer son tus hijos, ¿no? O sea, la señora no nada más sufría de violencia física, sufría de violencia psicológica, sufría también de violencia económica. Y esto es algo que, porque no se había hecho el análisis del sujeto en su contexto, el Ministerio Público no podía mirar, no alcanzaba a ver. Bueno, esto que les cuento es un caso en particular que sucedió en Brasil y que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Analizar el sujeto en su contexto es algo que las Cortes empiezan a hacer cada vez más. Otro caso interesante para pensar al sujeto en su contexto y a esa luz pensar la universalidad es también el del campo algodonero. Este caso yo creo que ustedes lo conocen mejor porque es el caso de las mujeres asesinadas en Juárez, que también llega a la Corte Interamericana. Si ustedes miran la sentencia con calma, pasa una cosa bien interesante en la sentencia. Las primeras páginas de análisis de la sentencia, en realidad las Cortes las dedica a analizar cuál es el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. No se mete a analizar todavía ningún hecho jurídico, sino estrictamente se mete a analizar cuál es el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Y esto es muy importante porque posteriormente ya empieza a analizar cuáles son entonces ahora sí las obligaciones en materia de derechos humanos que fueron incumplidas. Y digo que es importante porque la primera cosa que analiza la Corte Interamericana es si el secuestro o la desaparición de estas mujeres es o no, o genera más bien un incumplimiento de alguna obligación. Y llega a la conclusión de que no, porque si el Estado estuviera obligado a evitar cualquier secuestro de cualquiera de nosotros, supondría que a todos los mexicanos nos tendrían que poner un policía o un guardaespaldas, ¿no? Y eso no podría ser exigible para el Estado. Dice. Entonces, por ahí no hay una violación a la obligación de protección, por ahí no pasa el problema. Dice. Sin embargo, tomando en consideración el contexto de violencia sistemática en el que se encontraban las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, lo que sí tenía que tener el Estado es un muy rápido programa de reacción frente a la primera noticia de que una mujer había desaparecido, frente a la primera noticia de que una mujer había sido secuestrada, y esta es una obligación básica dentro de prevención. Esta es una obligación básica de prevención, ¿no? Y eso el Estado no lo tenía. No solo no lo tenía, sino que normalmente la respuesta que recibían las mamás que llegaban a denunciar que sus hijas habían sido desaparecidas era, no señora, pues tenemos que esperar a que pasen 48 horas. Seguro que su hija se fue de volada. Miren, vamos a esperar el fin de semana y vas a ver que regresa y regresa hasta embarazada. Así es que no se preocupe, ¿no? Cuando el Estado da esa respuesta y no tiene un mecanismo ágil de prevención frente a ese contexto de violencia, ahí sí hay una responsabilidad internacional por parte del Estado porque hay un incumplimiento de una obligación, la obligación de prevención en materia de derechos humanos, de la integridad personal y de la libertad y de la vida libre de violencia de esas mujeres, ¿no? Si la Corte no hubiera hecho el análisis del contexto, no hubiera podido llegar a esa conclusión, ¿no? Por eso es tan importante mirar el contexto. Porque cuando estaba mirando el contexto, lo que estaba viendo era identificar esos derechos universales a la luz de las necesidades locales. Y solo después de que lo hizo es que pudo llegar a la conclusión a la que llegó, ¿no? Voy a parar con ese ejemplo. Tenía otro sobre cómo utilizan la idea de propiedad en comunidad, pero lo voy a pasar por delante. Si quieres, dejamos preguntas y respuestas para el final. Ya anótatela nada más para que no se te olvide. Pero sí, va a haber un momento de preguntas y respuestas. El punto es que entonces la idea de contextualizar, de identificar al sujeto en su contexto, le ha permitido a la Corte Interamericana probar violaciones, como es el caso que yo les acabo de relatar, determinar la responsabilidad internacional del Estado, también es el caso que les acabo de relatar, determinar la razonabilidad de una restricción de derechos, el patrón sistemático de violaciones, facilitar la comprensión del caso, determinar la existencia de un crimen de lesa humanidad, mostrar una problemática específica, mostrar también una problemática en agravio de un grupo o actividad. Finalmente, el punto importante es que cuando ustedes estén pensando a la universalidad desde lo local, cuando estén haciendo un análisis de construcción de sujeto a partir de su contexto específico para identificar violaciones de derechos humanos, lo que esto les debe permitir es la ampliación de los titulares, que ciertos derechos en realidad parecieran restringidos, entonces pensar en esa ampliación de los titulares. Esto queda muy claro, por ejemplo, como se piensa actualmente víctima. En el caso de los desaparecidos, las víctimas no solamente son las personas desaparecidas, sino incluso los familiares, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos ahí es una ampliación de los titulares de los derechos y de las circunstancias protegidas por esos derechos, como acabamos también nosotros de observar en el caso de Campo Algodonero. Hasta aquí, universalidad. Esto me lo voy a brincar porque me tomó más tiempo de lo que esperaba, pero vamos a indivisibilidad e interdependencia.
Estos dos conceptos también son, o estos dos principios también son problemáticos cuando los tenemos que pensar en términos prácticos. Y digo que son problemáticos cuando los tenemos que pensar en términos prácticos porque en realidad su aparición obedece más bien a una tendencia política. Como ustedes saben, en 1948 pues sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos e inmediatamente después, apenas, ¿cuándo fue la Guerra de Corea? Creo que en el 55, ¿no? Apenas unos años después, inicia la Guerra de Corea, que divide al mundo, bueno, es el punto de partida de la Guerra Fría y divide al mundo en dos bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. Y lo que sucedía por aquellos años es que, pues para el bloque capitalista, los únicos derechos válidos eran los derechos civiles y políticos. De hecho, hoy en Estados Unidos, human rights significa derechos civiles y políticos. Para Estados Unidos, los derechos económicos, sociales y culturales no son derechos humanos, ¿no? Y por el otro lado, para el bloque socialista, los únicos derechos válidos eran los derechos económicos y sociales. Los culturales, de hecho, ni siquiera pintaban, ¿no? Eran únicamente los derechos económicos y sociales. Entonces, un bloque protegía unos derechos, el otro bloque decía, en realidad esos derechos no son derechos burgueses, los que importan son estos otros, por ejemplo, ¿no? Y así nos anduvimos, pues, buena parte de nuestra historia. De ahí es que nace la idea de indivisibilidad e interdependencia. El desarrollo de indivisibilidad e interdependencia tiene por objetivo decir, no hay jerarquías de derechos. No es que unos derechos sean más importantes que otros, todos son igualmente relevantes. No podemos establecer jerarquías de derechos. Y además hay una interrelación bien importante entre todos estos derechos. Porque difícilmente vamos a poder pensar que una persona es efectivamente libre si, por ejemplo, no tiene empleo y no tiene cómo allegarse de los elementos mínimos. Esa persona difícilmente va a ser libre, ¿no? En realidad. Entonces, los derechos de libertad y los derechos civiles, los derechos políticos, necesariamente se tienen que leer a la luz de, por lo menos, los elementos mínimos de los derechos económicos, sociales y el respeto de los derechos culturales. Están necesariamente ligados. Así nace la indivisibilidad, así nace la interdependencia. Entonces, lo importante es que se queden con estas dos ideas fuertes. No hay jerarquías entre derechos y además hay una prohibición de suponer que se puede hacer efectivo un derecho subordinando otros derechos. Esto nos pasa a nosotros ahora usualmente. Nos pasa en México, pero donde pasa sobre todo es o donde comenzó a pasar de forma mucho más evidente fue en Colombia, con el presidente Álvaro Uribe, quien hábilmente hizo un discurso de derechos humanos de su política de seguridad. Y entonces lo que él decía es, espérenme, pues es que la seguridad es un derecho. Y además es el primero de los derechos, porque ahí donde no tienes un Estado en paz, donde no tienes un Estado en calma, no puedes hacer efectivos el resto de los derechos. Entonces, como la política de seguridad es un derecho humano y es el primero de los derechos, entonces, con base en el cumplimiento o para obtener el cumplimiento de ese derecho, puedo pasar por encima del derecho a la libertad, a la integridad personal, al debido proceso, al acceso a la justicia, y así es como se leía la política de seguridad de Álvaro Uribe, por ejemplo, en Colombia, y eso era lo que iba y decía en los organismos internacionales. Bueno, pues a partir de los principios de integralidad e indivisibilidad, ahora que se encuentran Álvaro Uribe cualquiera de estos días por las calles, le dicen, óyeme, no puedes hacer esa interpretación del derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad no puede quedar por encima necesariamente del resto de los derechos porque esos derechos son integrales y son indivisibles, ¿no? Entonces, este es el nacimiento de estos dos principios. Pero ahora, pues nos pasa que tenemos un discurso de derechos humanos victorioso. No solamente tenemos un discurso de derechos humanos victorioso, sino que estos conceptos con un nacimiento primeramente político, pues ahora están en nuestra Constitución y hay que aplicarlos. Entonces ahora nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y cómo hacemos para aplicarlos? Y ese cómo hacemos para aplicarlos es la propuesta que nosotros les vamos a hacer, ¿no? Es esta propuesta que les vamos a dar. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si hay diferencia entre interdependencia e indivisibilidad. Nosotros decimos sí la hay, no son sinónimos. Interdependencia e indivisibilidad no son sinónimos, sí hay diferencia. Y entonces ahora cabe preguntar, bueno, ¿y cuál es esa diferencia? Bueno, nosotros consideramos que es la siguiente. Cuando digo nosotros, de nuevo, me refiero a Sandra Serrano y yo, que somos quienes desarrollamos normalmente toda esta teoría, la teoría de los derechos en acción. La interdependencia sirve para identificar los lazos inmediatos, los lazos directos entre un derecho y otro. Porque nosotros sabemos que la realización de un derecho casi siempre pasa por la realización de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a una vida digna necesariamente pasa por la realización de otros derechos. No basta que no haya ejecuciones extrajudiciales, porque ese es uno de los elementos centrales, que no haya ejecuciones extrajudiciales para mantener el respeto al derecho a la vida, pero eso no es suficiente. El derecho a una vida digna también supone, por ejemplo, el que esté debidamente garantizado el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho de acceso al agua,
y de forma interesante, la Corte Interamericana sumó también el derecho a la educación como parte de un derecho a la vida digna. En fin, hay varias relaciones muy claras, varias relaciones muy evidentes entre derechos. Esas relaciones claras, esas relaciones evidentes, son a lo que nosotros llamamos principio de interdependencia. Y cuando ustedes estén resolviendo un caso, tienen que hacer evidentes esas relaciones de interdependencia en el caso que están resolviendo, para cuando tienen derechos que están relacionados con otros derechos, no queden unos vulnerados o no queden algunos mal garantizados con respecto a los derechos que ustedes están resolviendo, ¿no? El ejemplo que nosotros podemos mirar acá es el caso de la comunidad indígena Xacmó-Casec contra Paraguay. En este caso, lo que nosotros teníamos era algo como lo que les pasó a la comunidad indígena Rarámuri en México. Hay un llamado de emergencia muy fuerte. La gente no solamente estaba con un peligro inminente de morir de hambre incluso. Entonces, obligan al Estado a hacer una serie de políticas sociales para llevar comida, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que hace el Estado es hacer una política pública que parecía insuficiente cuando lo que estaba en peligro era el derecho a la vida. Y justamente eso es lo que analiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana empieza a desagregar cuáles fueron las cosas que hizo o las cosas que estaban incluidas en la política correspondiente que estaba llevando a cabo el Estado, y dijo, bueno, pues sí, llevaste alimentación y llevaste salud, y esos dos elementos son centrales para pensar en el derecho a una vida digna, pero no llevaste acceso al agua y no llevaste educación, y esos son otros dos elementos centrales para pensar el derecho a una vida digna, y esos tendrían también que considerarse, tendrían también que garantizarse, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la interdependencia. Ahora vamos con uno un poquito más complicadito, que es el de la indivisibilidad. Si el principio de interdependencia lo que podemos mirar son relaciones directas, relaciones inmediatas, relaciones evidentes entre derechos, el principio de indivisibilidad lo que nos permite es trascender esas relaciones lógicas y mirar relaciones que no son tan evidentes, relaciones que no necesariamente son tan directas, pero relaciones que sí son muy relevantes cuando nosotros estamos pensando en los derechos humanos. Creo que esto va a quedar más claro con un par de ejemplos. Un ejemplo es, nosotros lo ponemos en el texto que hicimos como guía o en los textos que dimos como lectura obligatoria, donde tenemos una colonia en Iztapalapa, una colonia marginal, una colonia además con ciudadanos en una situación claramente de subordinación y de opresión, que entre otras cosas no tienen acceso al agua. Aunque extraordinariamente mes con mes les llega, si llega mes con mes o cada 2 meses, ya me voy a quemar aquí, bueno, les llega sistemáticamente el pago del agua y además les cobran caro, ¿no? Les cobran caro el pago del agua porque les pusieron la tubería, pero el agua nunca llega, ¿no? Llevan años sin tener agua, aunque ahí están los tubos, ¿no? Entonces, en algún momento, pues ellos se organizan y dicen, oye, pues no puede ser que me estás cobrando por un lado, pero yo por el otro lado nunca tengo agua, y además por ahí son asesorados y se dan cuenta que el agua es un derecho, que ellos tienen derecho de acceso al agua, y además se enteraron también de la reforma constitucional. Entonces van y hacen una ocupación en la delegación. Y les va muy mal porque en esa ocupación de la delegación les mandan un montón de policías, ¿no? Se arma el aquelarre, algunos salen lesionados, violentan sexualmente a un par de mujeres, tenemos un desaparecido, ¿no? Ya ven que las cosas que normalmente pasan en Centroamérica, aquí esas cosas afortunadamente no pasan. Entonces, bueno, en ese tipo de casos, cuando tenemos procesos de criminalización de la protesta, suele suceder que las violaciones a los derechos humanos que se hacen evidentes posteriormente, después de sucedidos este tipo de hechos, son violaciones, pues sí, a la integridad personal, violaciones a la vida en el caso de si hubo desaparecidos o si hubo muertos, o violaciones complejas incluso, ¿no? Violaciones al debido proceso, violaciones al acceso a la justicia. Pero, ¿qué es lo que queda desaparecido en este tipo de casos? La demanda inicial. El derecho de acceso al agua prácticamente queda desaparecido en este tipo de casos. Bueno, el principio de indivisibilidad nos diría, tienen que recuperar también esa demanda originaria, porque esa violación originaria de los derechos humanos fue lo que desencadenó el resto, ¿no? Y si bien es cierto que parece que no hay una relación directa, sí hay una relación indirecta entre todas esas violaciones al debido proceso, integridad personal, etcétera, etcétera, con la violación originaria, que es la de que les negaban el acceso al agua, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro. Ese es hipotético. Veamos un ejemplo específico. De nuevo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con un caso de México, el caso Campo Algodonero. Bueno, como les había ya contado, cuando estaban emitiendo la sentencia correspondiente, lo primero que hicieron fue analizar el contexto de violencia en el que se encontraban las mujeres. Como ustedes saben, como en cualquier otra sentencia, en la Corte Interamericana, cuando determinan que hay responsabilidad por parte del Estado, pues se tiene que hacer la determinación de cuál es la reparación
que le van a tener que dar a las víctimas. Y uno de los elementos muy claros de la reparación suele ser la restitución, que las cosas estén a la situación en la que se encontraban antes de la violación a derechos humanos. Entonces ya me imagino a alguno de los ponentes que estaba preparando la sentencia, estaba diciendo, bueno, y ahora la restitución integral, que las cosas estén antes de que las chicas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas, y dijo, no, espérame, pero las cosas antes de eso, pues ya estaban de la chingada. Si yo le pongo que estén como antes, la verdad que poco les voy a ayudar, ¿no? Ahí no hay ninguna reparación en realidad. Y entonces dictan este conocido párrafo 450 que dice, la Corte recuerda que el concepto de reparación integral implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el presente caso y que fue reconocida por el Estado, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restrictivo, sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. Cuando la Corte está mirando esta situación estructural de violencia, lo que está haciendo otra vez es mirar cuáles son las violaciones originarias de los derechos humanos y está estableciendo medidas correctivas a esas violaciones originarias de esos derechos humanos. Eso es otra vez el principio de indivisibilidad. O eso es lo que nosotros creemos se tendría que mirar como el principio de indivisibilidad, que probablemente no está ligado de forma directa con los derechos que se analizaron o las violaciones a las obligaciones que se analizaron en el caso, pero que si no se modifican, de todas maneras vamos a dejar una situación de violación de derechos humanos viva ahí, ¿no? Sostenida ahí, ¿no? Bueno, estos dos principios tienen un problema. Tienen el problema de cuándo paramos. Afortunadamente en el ámbito jurisdiccional ese problema se vuelve menor porque yo creo que nosotros podemos parar de relacionar derechos dependiendo del tipo de caso que nosotros tenemos. Entonces el tipo de caso es el que nos permite determinar cuándo paramos la interconexión de interdependencia, cuándo paramos las interconexiones de indivisibilidad. Esto se hace mucho, pero mucho más complicado cuando se trata de aplicar estos principios de indivisibilidad e interdependencia en, por ejemplo, en la legislación, en la elaboración de leyes o en la elaboración de políticas públicas. Pero afortunadamente ustedes no se tienen que, bueno, creo que nadie de aquí, ¿no? Se tiene que preocupar por eso. Si alguien se tiene que preocupar por eso, me hace una pregunta al final y les digo qué podemos hacer. Pero para no detenerme demasiado en eso, que la verdad sí es muy complicado. Hacer política pública siguiendo el principio de indivisibilidad e interdependencia es casi imposible, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, vamos mejor a los principios de aplicación porque nos queda poquito tiempo. Yo espero que no me tome más de unos 10, tal vez 12 minutos para no cansarlos demasiado. Y con esto voy a cerrar. Decíamos hace un rato que bueno, los principios de aplicación tienen esta doble naturaleza jurídica, son obligaciones y son al mismo tiempo principios, informan a las otras obligaciones, en particular informan a las obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover. Nuestra Constitución establece el principio de progresividad, pero el principio de progresividad no puede operar, no se puede lograr establecer una lógica operativa del principio de progresividad si no conocemos los otros, el de identificación del núcleo básico, también se le conoce como contenido esencial, y a partir de ese contenido esencial, la progresividad, la prohibición de regresión, el máximo uso de recursos disponibles, ¿no? Vamos a empezar con el de núcleo básico. Núcleo básico o contenido esencial supone que tenemos que tener un elemento mínimo, una línea base, un punto de partida para poder determinar a partir del cuándo la obligación, o más bien la progresividad efectivamente comienza. Porque lo que establecen los derechos humanos son mínimos a partir de los cuales tendrían que comenzar a mirarse esa progresividad, esa prohibición de regresión. En ese sentido, los contenidos esenciales o el contenido esencial de un derecho son esos satisfactores mínimos que el Estado debe proveer sin que medien contra argumentos fácticos de imposibilidad provenientes de escasez de recursos o similares. Es decir, cada derecho, todos los derechos tienen elementos mínimos que tienen que ser cumplidos por el Estado sin que el Estado diga no tengo dinero. Sin que el Estado diga, no tengo posibilidad de hacer esto o no tengo posibilidad de hacer esto otro, ¿no? Hasta aquí parece que todo muy claro. Ahora ustedes, si alguno de ustedes me pregunta, bueno, pero ¿y cómo determino cuál es ese contenido esencial? Aquí empieza la gran bronca. No hay una sola metodología para determinar cuál es el contenido esencial del derecho. No hay una sola. Hay al menos dos, tres serían tal vez las más conocidas. Pero hay dos que se encuentran en constante conflicto. La categorización por un lado y la ponderación por el otro. Estas dos son a las que les vamos a entrar.
La metodología de la categorización es la metodología que han utilizado sobre todo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también lo utiliza el Comité de Derechos Humanos para los Derechos Civiles y Políticos, y tiene que ver con que se pueden establecer elementos mínimos para un derecho, que esos son los elementos mínimos que se pueden determinar como su contenido esencial. Por ejemplo, para el derecho a la alimentación, aquí faltan algunos, pero son 4. El derecho a la alimentación se tiene que dar con, elementos nutrientes suficientes, sin sustancias nocivas. También tenía que ser con expectativas o con desarrollo geográfico. Y había un cuarto que ahora no recuerdo, no sé por qué no aparecen los 4 completos en la presentación. Pero son 4 los elementos que había establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que esos se podrían considerar que tenían que cumplirse siempre. Y cuando digo que tenían que cumplirse siempre, me refiero a que se tenían que cumplir independientemente de que el país fuera Noruega o Honduras. Y entonces aquí ustedes pueden empezar a ver uno de los problemas de la categorización. El pro muy importante que tiene la categorización es que permite establecer estándares ciertos, ¿no? Nos da como mucha certidumbre de cuál es el estándar por debajo del cual el Estado no puede actuar, ¿no? Nos da como mucho. Más aún, no le permite al Estado tratar de bajar de ese estándar. Él no puede hacer ningún argumento para bajar de ese estándar, ¿no? Ese es como el pro de la categorización. Y al mismo tiempo es el contra de la categorización, porque un estándar que para un país puede ser muy bajo, puede ser casi inalcanzable para otro país. Si pensamos que el estándar tiene que ser creado por un organismo internacional, como en este caso son los comités de derechos económicos, sociales y culturales. Frente a esto es que se crea, y esto directamente por vía jurisdiccional, a través en específico de la Corte Sudafricana y de la Corte Constitucional Colombiana, algo que ellos llaman la ponderación por medio de un análisis de razonabilidad. Y entonces ellos dicen, en realidad yo no puedo crear categorías fijas, es imposible crear categorías fijas para determinar contenidos esenciales de un derecho. Y no puedo crear categorías fijas, sobre todo, primero porque va a haber variaciones de una zona geográfica a otra. Y no solo eso, sino que va a haber también variaciones de un grupo a otro. Probablemente un grupo va a tener ciertas necesidades específicas y otro grupo va a tener otras necesidades que sean diferentes. Entonces, no es buena idea tener una categoría, lo que tenemos que tener es más bien un estándar flexible. Dice, y si lo que tengo que tener es ese estándar flexible, lo que tengo que hacer es ponderar a partir de un test de razonabilidad. La parte interesante es que tendríamos nosotros que preguntarnos en ese test. Y lo que hacen esas dos cortes es preguntarse cuál es la capacidad de inclusión de la medida, qué impacto en el corto, mediano y largo plazo tendrá la medida, cuáles son los intereses relativos a la dignidad del grupo afectado, qué impacto tiene la denegación de derechos específicos a los demandantes. Y a partir de esas preguntas, contestando cada una de esas preguntas, es que entonces las cortes empiezan a determinar si una de las obligaciones o una de las prestaciones específicas de algún derecho pertenecen o no a su contenido esencial, ¿no? El ejemplo clásico para esto es algo que resolvió la Corte Sudafricana, que es una solicitud de diálisis. Había una persona que enferma muy fuerte de los riñones, tiene la necesidad de hacerse unas diálisis, no tiene dinero para pagarlo y las diálisis no estaban contempladas en los elementos mínimos, ¿no?, que se tenían que dar en el sector salud. Entonces ellos meten la denuncia correspondiente, más bien ella mete la demanda correspondiente para que obviamente el Estado cumpla con la obligación de dar diálisis gratuita como parte de su derecho a la salud. La Corte Sudafricana hace el análisis de estas categorías que integran el test de razonabilidad y, sobre todo cuando analizan el impacto en el corto, mediano y largo plazo, se dan cuenta que si introducen las diálisis como uno de los elementos o uno de los contenidos esenciales del derecho a la salud, el problema que vamos a tener es que se va a tener que ocupar tal cantidad de presupuesto para todas las diálisis que se requieren en Sudáfrica, que va a dejar sin protección otra zona muy relevante del presupuesto de salud, ¿no?, que atendía a un mayor número de gentes. Y eso atentaría contra el derecho a la salud de un mayor número de personas. Entonces, y con esta lógica y utilizando este test de razonabilidad, no puedo poner en peligro mi sistema de salud por este servicio en particular, por lo tanto, este servicio no formaría parte del contenido esencial del derecho a la salud. Y efectivamente le niega, ¿no?, el derecho a la diálisis. Esos son los pros y esos son los contras de este otro, ¿no? El pro es que es más flexible, te permite analizar casos más específicos, pero de repente te llega a ponderaciones tales que pues resultan difíciles muchas veces de aceptar, ¿no?, más o menos. Lo cierto es que la ponderación tendría que hacerse justamente con esta idea de futuro. Este tal vez es el plus más importante, en especial para ustedes, que van a empezar a dictar sentencias muy relacionadas con este tema. Porque cuando les lleguen casos que involucran políticas públicas, donde ustedes, por ejemplo, puedan determinar o dar algunas directrices de política pública en general, tendrán que mirar ya no nada más el corto plazo, sino también el mediano y el largo plazo en esas directrices probables de política pública. Pero bueno,
tenemos, como ven, dos mecanismos para identificar cuál es el contenido esencial del derecho. Y es muy importante que ustedes puedan identificar ese contenido esencial del derecho, porque a partir de ese contenido es que ahora sí aplica la progresividad y la prohibición de regresión. Si no tenemos determinado el contenido esencial del derecho, la progresión y la prohibición de regresión no pueden aplicar. Pues no aplican sobre la nada, aplican necesariamente sobre esos contenidos esenciales, esos contenidos específicos. La progresividad básicamente significa expandir progresivamente el contenido y el alcance de los derechos. Esta progresividad supone la creación de indicadores específicos para el seguimiento, en particular del ejercicio de los derechos, es decir, que cada vez haya efectivamente un mayor ejercicio de derechos. Y la prohibición significa que debemos disminuir, que no se puede disminuir el nivel alcanzado. Si una vez que nosotros aceptamos que algunos elementos son o integran ese contenido esencial, o sin integrar el contenido esencial, ese derecho ya se amplió o algunas obligaciones se han ampliado, no podríamos ir vuelta atrás. Lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es si no tenemos que o no podemos ir vuelta atrás siempre. No es siempre. Existen algunos casos en específicos en donde puede haber restricciones o puede haber regresiones del derecho sin que esto necesariamente acarree responsabilidad internacional por parte del Estado, ¿no? Y para esos casos lo que tenemos que hacer nuevamente es otro test de razonabilidad, donde lo que tenemos que verificar es si la medida es razonable. En particular, el comité establece como muchos elementos que son los que tendrían que integrar ese test de razonabilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con cosas como cuál es el nivel de desarrollo del Estado, ¿no? Si ha hecho uso no nada más de sus recursos, sino también de recursos provenientes de la cooperación internacional. Si con esa regresión, ¿cómo quedan en general? No analizar un derecho en particular o una obligación en particular, sino si a partir de esa regresión, ¿cómo quedan en general el resto de los derechos, ¿no? Si el resto de los derechos avanza, pese a que tengamos una regresión específica en algún derecho particular, entonces ahí podríamos ponerlo en duda. Si además tenemos una razón atenuante, por ejemplo, una fuerte crisis económica o alguna razón que le permita al Estado argumentar que tiene que pasar recursos de un lugar hacia otro. Entonces hay varios elementos que tendrían que considerarse antes de decir aquí hay una regresión. Y estos varios elementos que tendrían que considerarse, pues les implica hacer un análisis primero de política pública y también claramente de presupuesto, ¿no? No todas las regresiones son necesariamente problemáticas en ese sentido. Y finalmente, el cuarto de los principios de aplicación es el principio del máximo uso de los recursos disponibles. Este máximo uso de los recursos disponibles lo que significa es que, tal vez lo primero, significa lo que dice textualmente, la verdad que me parece que no tiene demasiado problema. El Estado está obligado a utilizar el máximo uso de sus recursos para hacer efectivos los derechos. Cuando dice máximo uso de los recursos se refiere a los recursos propios, pero también a los recursos provenientes de la ayuda internacional. No se refiere únicamente a recursos económicos, y esto es muy importante. De hecho, incluso al principio fue lo que costó más trabajo, porque cuando se refería a recursos, normalmente lo que hacían es, sí, vamos a emitir un montón de leyes. Y cuando les decíamos, oigan, pero no nada más se trata de emitir leyes, también hay que ponerle plata, mano, pues si no de poco va a servir, y entonces eso era lo que costaba. Pero bueno, se trata de todos los recursos, recursos jurídicos, recursos políticos, recursos jurisdiccionales, recursos presupuestarios, dentro de los presupuestarios recursos humanos, recursos de infraestructura, etcétera, etcétera. El máximo uso de los recursos disponibles para hacer efectivos el cumplimiento de esas obligaciones. Y en ese máximo uso de recursos disponibles se tiene que hacer un análisis tanto de ingresos como de egresos. ¿De dónde viene el dinero que viene? Por ejemplo, si hay un sector muy importante económico al que no se le está cobrando impuestos, ahí tenemos un problema de máximo uso de recursos disponibles, ¿no? Claramente. Y no solamente de ingresos, sino también de gasto. Si de repente sucede, como sucedió durante muchos años en México, que tenemos un excedente petrolero muy importante, y ese excedente petrolero se gasta en cuenta corriente, se gasta en choferes, se gasta en más celular, se gasta en viáticos, ahí tenemos un problema de máximo uso de recursos disponibles. En aviones, vamos a ver, porque luego ya ves que se caen, entonces hay que comprar unos nuevos. Pero sí, habría que justamente generar esos procesos de argumentación para que efectivamente no se esté, malgastando el recurso, que ese recurso se utilice para un avance progresivo de los derechos. Entonces, justamente este principio, el de máximo uso de recursos disponibles, lo que nos permite es verificar en términos tangibles la progresividad del derecho. Por eso es que estos tres principios o estos cuatro principios se tienen que leer juntos. Contenido esencial, a partir del contenido esencial, la progresividad. La progresividad se mira por sí misma, pero se mira también del máximo uso de recursos disponibles y la prohibición de regresión, ¿no? Estos cuatro principios necesariamente se tienen que leer juntos. Finalmente, en el máximo uso de recursos disponibles, algo que se suele preguntar es ¿qué pasa cuando hay crisis?
Ciertamente, como les mencionaba hace un rato, cuando hay crisis hay una razón que puedes pasar el test de razonabilidad por el recorte de algunos recursos, siempre y cuando haya una protección especial para grupos en situación de subordinación. Es decir, no puede ser parejo. Si tenemos, por ejemplo, que hacer un fuerte recorte en salud o un fuerte recorte en educación, pero tenemos una población más o menos importante que es incapaz por sus propios medios de acceder a la salud y a la educación, con ellos en particular tenemos que hacer algo, porque no los podemos dejar sin el acceso a esos derechos. Entonces, eso es lo que habría que cuidarse en los casos de crisis. Bueno, estos son como los principios que yo quería charlar con ustedes, son los principios que a mí me tocaron dar en el curso, en realidad la charla era un poco de cierre, entonces es pues para recuperar los elementos mínimos y los elementos de aplicación de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y a la luz de progresividad, pues el resto de los principios de aplicación. Y tengo varias preguntas que me hacían en el foro. Antes de venir acá las bajé, pero creo que vale la pena mezclarlas con las preguntas que ustedes tengan. Entonces, pues es más bien que quedo abierto a sus dudas o a sus comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. No sé si tenga que ver con el tema, yo creo que sí, es la ley de amparo viola el principio de progresividad al aumentar las causales de improcedencia, porque las aumenta, en vez de disminuirla para hacer más excesivo el amparo, las está aumentando. Y, por ejemplo, ya la Corte se había pronunciado que sí procedía al amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, y ahora ya es una causal de improcedencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es viola ese principio. Y aparte, en los términos de la presentación de la demanda de amparo, ya se había dicho, ya se decía en la ley de amparo anterior, que el amparo se podía presentar en materia penal y en materia agraria en cualquier tiempo, y ahora ya lo limita a capricho del legislador a 7 y a 8 años, en lo que para mí, desde el punto de vista, es regresiva. No sé usted qué opina al respecto. Si les parece bien, hacemos como una ronda de varias. Sí. Sí, buenas tardes, doctor. Con esto que nos menciona de la regresión que especifica a un particular o la atenuante ante el déficit financiero en esta última parte, es decir, para mí mi duda es si la regresión no es quitar una ley o ponerla, sino verifica la progresividad de un derecho, porque parece ser que en casos específicos una regresión puede ser progresiva. También otra duda, ¿por qué en la Constitución al analizarlos siempre se menciona o se ordena universalidad, interdependencia, etcétera, o solamente es una metodología de enseñanza? Y mi última duda nada más es con respecto al ministro de la Suprema Corte, ¿cuál es la igualdad que se pone la autoridad con respecto a la esposa del ministro y al ministro? Porque en los medios siempre ponen al ministro primero y a su esposa pues casi nunca sale, ¿no? Esto último ya no supe bien de qué me estabas hablando. Eran 3 dudas nada más. Okay. De respecto a progresividad, si puede ser... No, esa me quedó perfecta. La segunda también, lo de los ministros y si ponen primero a las esposas. No. Sí, la demanda, que si va a existir un trato igual. No. Ok. Gracias. En relación con los principios que nos hablaba usted de indivisibilidad y de interdependencia, en el caso que usted refiere de violencia contra las mujeres de Brasil, sí me gustaría saber, me dice usted que ahí hubo un desarrollo de estos principios dentro de esa sentencia, y también me gustaría saber si cuál es el caso, y también saber si en este caso la Corte también hizo algún desarrollo tomando en consideración la Convención para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, Belén do Pará. Esa es una. Y la otra, en la que usted se refiere en cuanto al análisis de razonabilidad, quisiera saber respecto de estos criterios que usted refiere de los pros y los contras y la ponderación que se hace, si va muy en relación también con lo que se refiere a que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos programáticos, y ya ve que siempre de alguna manera para poder hacerlos justiciables, pues estos también dependen de con qué tantos recursos cuenta el Estado para poderlos hacer efectivos.
Buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta y un comentario respecto a lo que ocurrió con la Ley Federal del Trabajo y que se consideran algunos grupos que pues violenta el principio de progresividad. Pero, sin embargo, pues las cadenas, Televisa, TV Azteca, radio, todo esto, el gobierno no los hizo pasar como progresividad, quiere decir que vamos a ir hacia adelante y vamos a ser un país mejor y vamos a ser un Suiza y vamos a ser así y todo el mundo trabajando y todo el mundo bien contento. Esa es la idea y la noción de progresividad, ¿no? No sé cuál puede ser la definición exacta para esa idea, pero la verdad es de que todos somos trabajadores y así como usted, el joven de la cámara, los que me pasan el micrófono, todos los que estamos aquí, la mayoría somos trabajadores y todos estamos, o tenemos familiares trabajadores y todos estamos expuestos a que cualquier patrón con la sencillez de decir, ¿sabes qué? Yo te puedo despedir más fácil que quitar un mueble, porque ya la ley ya me lo permite. Sin embargo, he tenido varias reuniones con abogados que llevan también patrones. Ahorita lo que se está comentando para de alguna forma equilibrar esa situación, porque al principio fue infinidad de despidos, o sea, los empresarios pensaron que esto ya era, les habían abierto la puerta para decir, haz lo que quieras, pero está la situación esta de que a lo mejor en 3 años la Corte dice, violentó el principio de progresividad y se pagan los salarios caídos de los 5 años o 3 años que lleva el juicio, y entonces van a terminar siendo unas cantidades y unas condenas bien fuertes, amparándose los patrones en un inicio pensando que no van a pagar nada. Ya disminuyeron los despidos, ya otra vez como que las cosas se medio normalizan y están a la espera de ver qué es lo que resuelve la Corte, que me parece pues de cierta forma bien, porque hubo mucho despido. La verdad es de que mucha gente se quedó sin empleo. No se ha visto realmente tampoco que esa señora que planchaba y que tenía sus 3 horas para salir a trabajar en un banco y regresar y otra vez hacer vida de ama de casa, como lo presentaban en los medios de difusión, eso no ocurre y pienso que ni va a ocurrir. Pero ese es el riesgo que tenemos, que los medios de comunicación nos hacen creer una cosa que la realidad no es así. Gracias. Pues si quieren doy paso a estas, si salen algunas otras las recuperamos. También tengo yo algunas aquí de los colegas que se encuentran. Esto se está transmitiendo por internet y tenemos otros colegas que se encuentran en otras entidades federativas que también mandaron algunas preguntas, entonces también las voy a recuperar. Lo primero está bien interesante. Si efectivamente la ley de amparo aumenta las causales de improcedencia y si esto se podría considerar una violación a la no regresión, ¿no? Digo que esto es bien interesante porque lo que tendríamos que identificar acá sería cuál es el derecho violentado. El derecho violentado, por ejemplo, podría ser el de acceso a la justicia. Y desde el derecho al acceso a la justicia yo creo que hay varios elementos para poder meterlo por ahí, y además sería un litigio bien interesante. Anímense a intentar, porque estos principios están siendo bien poco utilizados. Nuestra reforma es todavía muy reciente, entonces hay mucha incertidumbre sobre cómo van a ser interpretados muchos de estos principios, no solamente estos principios, sino incluso las obligaciones y también pues la interpretación conforme y el principio pro persona que aparecen también en la reforma. Y algo que sí está documentado es que los primeros 4 o 5 años posteriores a una reforma, como sucedió en Colombia en el 91 o en Argentina en el 94, son los años en los que los poderes judiciales, digamos que son más espontáneos, que tienen como más capacidad creativa, como que tienen como más ánimo, pues, de sacar sentencias más protectoras, ¿no? Ya después la cosa empieza a tomar un poco su nivel o empieza a tomar su cauce. Yo diría que tiene posibilidades, que si se animan tendría posibilidades, aunado a si hacen un análisis en específico de qué significaba la ley de amparo o qué significó durante todo el régimen hegemónico, porque en realidad la ley de amparo durante todo el régimen hegemónico y justamente las causales de improcedencia son los que le hacen más evidente, tenían como principal objetivo pues, administrar los conflictos contra el Estado. En realidad ese era el objetivo principal de esas causales de improcedencia. Las causales de improcedencia se tiene que leer esa ley como el resto de las leyes, bajo una lógica de cómo se articulaban las leyes en un régimen de partido hegemónico, que finalmente se modificó el sistema electoral, pero no modificó necesariamente el resto de las reglas de interacción política. Entonces, por eso es muy interesante. Yo creo que tiene posibilidades de andar. Lo segundo, si una regresión puede ser progresiva, sí puede.
Y por eso es muy interesante el test de razonabilidad que nos pide el comité de ES que hagamos. Lo primero que pide el comité de ES que hagamos es que no miremos un derecho en particular, sino ese derecho con respecto al resto de los derechos. Porque efectivamente, tal vez pareciendo regresivo en un derecho en particular, lo que se hace, redirigiendo obviamente o redistribuyendo ese presupuesto, es mejorar la condición en la que se encontraban otros derechos. Y en ese mejorar la condición en que se encontraban otros derechos, digamos que en una suma final o en una suma cero, la cosa queda mejor, queda en un umbral mejor que en el que se encontraba antes. Es un poco la lógica que tienen en el test de razonabilidad cuando hacen la ponderación sobre si te damos o no te damos la diálisis como parte del contenido esencial del derecho. Y es que si se la damos a mediano o largo plazo, las cosas dentro del sistema de salud van a estar peor que como están ahora, ¿no? Entonces, no entregarlas ahora resulta mejor que si lo hubiéramos entregado. Por eso es que el test requiere como muchas cosas, ¿no? Requiere analizar muchas cosas antes de animarnos a decir aquí hay un problema de prohibición o de violación a la prohibición de regresión y en consecuencia esto tendría que modificarse. Si van a darle un trato igualitario al ministro y a la esposa, pues no sé, pero espero que sí. No, de hecho ni siquiera tendría que ser igualitario, porque de nuevo, si lo que hacemos es un análisis de contexto del sujeto, tendría que darle un trato diferenciado por la opresión estructural que viven las mujeres en México. O sea, tendría que ser diferenciado, pero tomando en consideración la situación de desventaja o la situación de subordinación en la que la mujer se encuentra con respecto al hombre en esa relación, claro, con perspectiva de género. Entonces, en principio, no le tendrían, no sé lo que va a pasar, pero no le tendrían que dar un trato igualitario, sino que tendrían que hacer esto que nosotros les proponemos como un análisis contextual para identificar las estructuras sistemáticas de opresión, identificar cuáles son los grupos que se encuentran en subordinación, y esos grupos que se encuentran en subordinación, pues que tengan un trato diferenciado con respecto al resto. Aquí anoté algo, pero se me fue la pregunta en medio. ¿Cómo se ordena? Ah, claro, ¿cómo se ordenaba? No hay ninguna lógica en particular. No hay nada en especial que haga que uno sea más importante que el otro. Ciertamente tienen un trabajo de filosofía política mucho más fuerte el principio de universalidad que los otros dos. Los otros dos son bastante más recientes, como lo conté un poco en la exposición, pero no hay ninguna lógica jerárquica ni de ningún tipo entre esos tres. De la sentencia de Brasil estaba tratando de hacer memoria. Mi memoria ya no es pródiga como la de antes, menos los viernes a las 6 de la tarde. Pero te dejo mi correo electrónico y de hecho te mando la sentencia para que la veas. Sí, la sentencia recupera la perspectiva de género en general y las normas específicas de violencia contra la mujer, o más bien del derecho a una vida libre de violencia. Eso sí me acuerdo que le hace. Derechos programáticos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Esta pregunta es buena y es muy importante. Hoy es difícil en el mundo de los derechos humanos sostener que los derechos económicos y sociales son derechos programáticos. De hecho, justamente lo que se trata es decir, no son. Y este fue un embuste en el que durante mucho tiempo se cayó, pero no tenemos que caer ahora en ese embuste. No hay una naturaleza jurídica diferenciada entre derechos civiles y políticos con respecto a los económicos, sociales y culturales. Los dos tienen obligaciones positivas y obligaciones negativas. Los dos claramente necesitan presupuesto y financiamiento, y si no, pues digo, hay que ver cuánto cuesta el IFE, por ejemplo, o cuánto cuestan las medidas de seguridad para los derechos políticos o para los derechos de integridad personal, de la misma forma que también hay que invertirle plata a los derechos el derecho a educación, a los derechos de la salud. Los dos cuestan, los dos suponen derechos positivos, obligaciones positivas y negativas, y esta tal vez es la parte más importante. Los dos tienen obligaciones de cumplimiento inmediato, y por eso es importante identificar el contenido esencial, sobre todo de los derechos económicos y sociales, porque los derechos económicos y sociales también tienen obligaciones de cumplimiento inmediato, como la tienen los derechos civiles y políticos, y esas obligaciones de cumplimiento inmediato, es como veíamos en el contenido esencial, se tienen que cumplir de forma pues justamente inmediata, sin que haya en el medio ningún argumento de ningún tipo para su incumplimiento. Por ejemplo, nosotros sabemos, para pensar ya no en los derechos económicos y sociales, sino en los derechos civiles y políticos, el derecho a la integridad personal pasa por, pues, el derecho en particular, la protección y la garantía pasa por tener cuerpos de policía. Y uno esperaría además que esos cuerpos de policía estén bien capacitados, ¿no? Que tengan pero además que esa capacitación esté relacionada con la forma de pensar la seguridad como una seguridad ciudadana, como una seguridad como lo hace el PNUD, como seguridad humana, ¿no? Y ese proceso de capacitación, en ese derecho, en el derecho a la integridad personal, no es una obligación inmediata, es una obligación de cumplimiento progresivo. Para ponerles un ejemplo de una obligación en un derecho civil
que sin ser una obligación inmediata tiene cumplimiento progresivo o debería tener cumplimiento progresivo. Es decir, el Estado sistemáticamente tendría que venirnos diciendo no solamente cómo, sino además, o sea, no solamente a cuánto, sino además cómo capacita a esos policías para que tengan una mirada de seguridad desde los derechos humanos, seguridad ciudadana o seguridad personal, pero además tendría que mirar si esos procesos de capacitación son eficientes o no, porque si no luego lo que tenemos luego es un montón de capacitación con ningún incentivo o sin ningún diseño institucional que genere incentivos para evitar violaciones a derechos humanos. Entonces ahí tenemos un derecho civil, el derecho a la integridad personal, con una obligación, como puede ser la obligación de garantizar o la obligación de promover, con cumplimiento progresivo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el cumplimiento progresivo, los 4 principios de aplicación, contenido esencial, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles, operan para todos los derechos, para los derechos civiles y políticos y también para los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué pasa? Que pues los derechos civiles tienen un core muy importante de obligaciones inmediatas porque están establecidos como prohibiciones. Entonces, con esto nada más hay que tener cuidado, porque no es que, pues, si el Estado un año no viola, sino tortura a 500 personas y el siguiente año nada más a 300 y el que sigue a 150, pues la cosa va bien porque es cumplimiento progresivo. No, porque ese derecho en particular, el derecho a no ser torturado, está establecido como prohibición y es de cumplimiento inmediato, ¿no? Entonces, es simplemente, esa es la única diferencia. Que hay algunas cosas que son de cumplimiento inmediato, como esa prohibición de la tortura, y hay otras cosas que vamos a encontrar en los derechos económicos y sociales que también serán de cumplimiento inmediato, como será emitir las leyes correspondientes, como será dotar de derechos a la salud y a la educación sin discriminación a las personas, y esas son de cumplimiento inmediato, por ejemplo, ¿no? La parte de no discriminación es la que sumaría. Voy a recuperar la última, la de la reforma laboral, que es muy interesante. Como le llaman las élites a eso de que dentro de poco vamos a hacer Suiza, es modernidad, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una reforma laboral, vamos a ser bien modernotes, ¿no? Claro, lo que habría que ver es, espérame, pues esa reforma laboral hicieron una en el 94 y otra en el 2000 en Argentina, ya hicieron un par también en Brasil, hicieron también otra desde el grueso de América Latina a mediados de los 90 pasaron todas las reformas de flexibilidad laboral. Y no queda claro que sean bien modernotes. Lo que queda claro, por el contrario, es que esas reformas no lograron generar mayores empleos y, en cambio, sí los empleos que existían se precarizaron, ¿no? Se convirtieron en empleos más precarios, que es muy probable que es un poco lo que relatas, ¿no? Acá lo que hicieron es, pues están corriendo un montón de gente y esa gente que están corriendo de más la están corriendo sin, o cuando las reingresan sin los derechos que antes tenían, los derechos laborales que antes tenían. Sin embargo, la pregunta me parece iba sobre qué hacemos con, cuando nos empiezan a vender ideas que son falsas ideas, ¿no? Bueno, aquí ya es más bien un problema fáctico. Y el problema es un problema fáctico y abiertamente político. Lo que tenemos ahí pues, son confrontaciones antagónicas. Y frente a estas confrontaciones antagónicas, la resolución es desde el campo también antagónico o político de formulación de estrategias para generar procesos de defensa de derechos, que tendrían que, por supuesto, venir acompañados también de litigio estratégico. Por ejemplo, a mí me parece que si hacen, bueno, yo sé que hicieron miles ya de demandas, que por cierto no tengo muy claro cómo van, pero entiendo que entregaron miles ya de demandas con respecto a la reforma laboral, pero si hubieran metido cosas como, por ejemplo, una violación al principio de no regresión, junto con la identificación del modelo democrático que se encuentra establecido en México, en particular lo que dice el artículo 25 de la Constitución, donde establece que el desarrollo nacional tiene que generar procesos de distribución económica y mirar por el empleo y el crecimiento, además del aumento sistemático del salario. Y si miras eso a la luz de los datos del Coneval, que ahora no les voy a comentar con detalle, pero el Coneval básicamente lo que hace después de medir la pobreza en 2008, 2010 y 2012, es decir, tenemos un mayor acceso a los derechos, pero tenemos cada vez peores salarios. Y entonces, aunque haya un mejor acceso a los derechos, como tenemos peores salarios, la pobreza no disminuye, sino que por el contrario aumenta. Y entonces en su informe conclusivo dice, lo que necesitamos es fusionar a la política social con la política económica, de tal forma que la política económica lo que logre hacer es tener más empleos con mejores salarios, porque si no tenemos más empleos con mejores salarios, no vamos a lograr disminuir el nivel de pobreza. Entonces, si articulas esas tres cosas, el modelo de desarrollo que se establece en la Constitución, con lo que está diciendo el Coneval a partir de mediciones que provienen además de un órgano autónomo del gobierno, con el modelo que establece la Constitución del tipo de democracia que nosotros tendríamos que tener y en ese sentido también el modelo de desarrollo junto con la prohibición de violación a las regresiones, me parece que tienes muchas posibilidades de echar atrás una reforma laboral, ¿no? Me parece que también se puede construir un argumento lo suficientemente sólido como para pensar aquí sí hay problemas de una violación a la prohibición de regresión. Cosa que poco tiene que ver con si eso va a hacer cambiar de parecer pues a quienes les conviene la reforma laboral. Pues no,
ellos no van a cambiar de parecer, ¿no? Eso ya por ahí no pasa necesariamente, por eso decía que es un problema más bien político. Hay del Internet, Héctor Pichardo Aranza, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, nos pregunta si los contenidos esenciales de los derechos humanos se consideran el límite último de la restricción de los mismos. ¿Por qué tales contenidos dejan de ser principios para convertirse en reglas? Esta era una de las preguntas que tenía acá, ya la había tomado del foro. Porque al final, para articular los derechos, también necesitamos que esos derechos se articulen como reglas. Entonces, aquí tenemos un juego bien interesante, Héctor. Efectivamente, no los derechos, o algunos derechos se establecen como principios o como directrices generales, pero esas directrices finalmente se tienen que articular en formas de reglas. La diferencia es cómo los vamos a interpretar. Y aquí viene la cosa novedosa para todos nosotros, la cosa novedosa en cuanto a la reforma constitucional de derechos humanos. Porque nosotros estábamos muy acostumbrados a aplicar las reglas a partir de la regla misma, porque además las reglas eran como muy claritas, y cuando las reglas no eran claras, simplemente no las aplicábamos. Entonces, los principios constitucionales que no eran reglas o que no estaban establecidos como reglas, simplemente no operaban en el sistema jurídico, no eran operativas en el sistema jurídico. La reforma constitucional viene a cambiar todo eso. Y en buena medida la interpretación conforme y el principio pro persona lo que nos dice es no. Primero tienes que mirar cuál es el principio. Te tienes que apropiar de ese principio y a la luz de ese principio tienes que aplicar la regla. Entonces no hay ningún problema con que los derechos se conviertan en reglas. Más bien el problema tiene que ver con las nuevas formas de integración e interpretación del derecho que nosotros vamos a tener que hacer a partir de la apropiación de los principios y con esa apropiación de los principios la aplicación de las reglas. Y en buena medida esa apropiación de los principios va a pasar por algo que ustedes seguramente también ya han estado trabajando, que es la interpretación conforme. Por ahí necesariamente entra el proceso de apropiación del principio y de reelaboración del principio. Hay varias otras preguntas que tienen que ver con categorización y ponderación, que fueron las dos formas de establecer el contenido esencial de los derechos, que son bien interesantes. Déjenme las recupero rapidito y ya con esto juro que los dejo irse. Delfino Ramos, por ejemplo, pregunta cómo se aplicaría el principio de identificación del núcleo básico del derecho de un juicio del orden común donde se mezclan los métodos de categorización y ponderación. Juan Solís pregunta, ¿considera correcto que un tribunal para algunos asuntos lleve a cabo una forma de argumentación basada en la categorización y para otros la ponderación, o lo ideal es que sería que se homogeneizaran? Carlos Montoya pregunta, ¿qué consejos daría para iniciar la aplicación del test de razonabilidad? Aviso de una vez que yo en realidad soy difícil para esto de las soluciones. Normalmente yo lo que pongo son problemas, pero vamos a ver si se me ocurre algún consejo, ¿no? Isela Crisóstomo pregunta, en cualquier asunto, ¿cuál sería el impacto de categorización o ponderación del núcleo básico del derecho? Entonces, junté estas cuatro porque las cuatro me parecen muy interesantes, en particular porque cuando nosotros pensamos en el contenido esencial del derecho, yo pongo estas dos como los dos criterios para pensar el método atinado para la identificación del núcleo básico del derecho. No son excluyentes, y eso es bien interesante. Las últimas sentencias de la Corte Constitucional colombiana lo que hace es juntar ambos procesos, categorización y ponderación, y creo que esa es la mejor salida. La diferencia es que lo que se establece no es un estándar internacional por un organismo internacional, es decir, no es un comité de Naciones Unidas el que establece la categorización, es la propia Corte a nivel local. Y la Corte a nivel local lo establece a partir justamente de esas necesidades específicas que se tienen en su país en un momento determinado. Entonces, lo que hace en principio es establecer una categorización, es decir, una serie de elementos mínimos que sí o sí se tienen que cumplir de ese derecho, ¿no? Obviamente analizando las condiciones en las que se encuentra el Estado en cuestión. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, podría hacerlo para algunos derechos, como el de la salud, educación, vivienda, etcétera, para el caso mexicano. Y una vez establecido ese estándar mínimo, ¿no? Los elementos mínimos que deben de establecer ese contenido, el resto de las peticiones que me lleguen las voy a ponderar. Y entonces lo que hace justamente es establecer un estándar mínimo o unas categorías mínimas para poder darle cuerpo al derecho, para decirle, mira, de aquí hacia abajo, nada. Pero después, otra serie de solicitudes que se hagan para identificar si pasan o no pasan como parte del derecho, lo que va a suceder es que van a ir ponderadas. Entonces, lo que está haciendo es mezclar ponderación y categorización, lo que está haciendo es mezclar contenido esencial del derecho y progresividad. Y eso se vale, ¿no? Se vale, muy bienvenido, y creo que además es una de las salidas más, me parece, adecuadas para este tipo de casos. Bueno, pues ese podría ser uno de los consejos. Fíjense que yo pensaba que siempre todo lo problematizaba, pero no. Ese podría ser un consejo para si a alguien le llega. Primero categorice, después puede utilizar la ponderación para casos concretos. Y bueno, aquí hay como varias otras preguntas, pero no sé si haya como alguna más en el foro para no aventarme yo aquí un rollo demasiado largo.
alguna relación con estos principios. ¿En qué en particular? Es el apagón analógico, es Sobre re una complicado. violación a derechos humanos. Ya decía yo, a ver, es re complicado. A ver, yo pensaría que no, y pensaría que todo lo contrario. Pero ahora sí que depende de por dónde le entres. En ese sentido, se me fue el nombre, te digo que yo a esta hora ya no funciona a menos que tenga un par de buenos tintos. Pero la directora de AMEDIL es muy clara en que el apagón analógico es el paso necesario para poder tener una libertad de expresión efectiva. Porque lo que va a permitir el apagón analógico es tener una mayor diversidad de posibilidad de medios. Que en bueno, eso después va a depender de cómo obviamente todo eso se distribuyan, pero en la medida que sean bien distribuidos, lo que vas a poder es tener también una mayor cantidad de voces en los medios de comunicación. Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, tenemos múltiples obligaciones en materia de derechos humanos. Una de las obligaciones es la del respeto, es decir, el Estado no tendría que, por ejemplo, acallar a nadie, no tendríamos que tener, por ejemplo, censura previa, ¿no? Esa es una obligación de respeto. No solo eso, hay algo que se suele hacer muchas veces en algunas entidades federativas, supongo que en Morelos no es el caso, en el que cuando viene una nota que no le gusta al gobernador, lo que hace es que salen y compran toda la edición del periódico y luego la queman, ¿no? Para que acá seguro no, pero les juro que hay otras entidades federativas en donde eso pasa. Ahí también tenemos un problema de una violación a la obligación de respeto a la libertad de expresión. Bueno, allá tenemos un problema. Si eso pasa, yo no sé, que conste que fue allá. Pero si eso pasa, ahí tenemos una violación a la obligación de respeto. Pero no basta, ¿no? Para que la libertad de expresión sea efectiva, no basta que se cumpla la obligación de respeto, también se tiene que cumplir la obligación de garantía. Y la obligación de garantía, entre otras cosas, lo que establece es que pues yo me puedo venir a echarles un rollo a ustedes y ustedes pues amablemente lo están escuchando, pero si yo hoy toco las puertas de Televisa, seguro que no me van a abrir. Y ahí tenemos un problema, porque entonces tenemos una libertad de expresión bastante disminuida, los que somos pues, simple y sencillamente ciudadanos de a pie. Tendríamos que tener mecanismos específicos a través de los cuales nosotros decidimos si los queremos usar o no, pero esos mecanismos son los que tendrían que existir para que esa libertad de expresión fuera una libertad ampliada. Donde entrarían, por ejemplo, las radios comunitarias, las pequeñas televisoras, etcétera, etcétera, ¿no? Esas expresiones son las que se supone que el apagón analógico van a permitir. Esa es un poco la intención, que la posibilidad de ampliación del espectro abra el espacio para esas, y al menos así viene en la reforma constitucional en telecomunicaciones, justamente así es que viene. Vamos a ver qué pasa después. Les iba a contar una vez algo que me pasó en Holanda, pero no, ya me acordé que es bochornoso al final. Y por ahí, ¿no? Sería como la cosa. A ver, aquí tengo un par de preguntas más que voy a recuperar y si quieren ya con esto cerramos. Una de Virginia Lizama que dice, el problema en la aplicación de los principios, en el análisis de cada acuerdo o resolución prácticamente habrá suplencia. Esto es muy importante. Eso me encanta porque genera la posibilidad de resoluciones justas, pero habrá que adaptar la infraestructura, los recursos y la visión de todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Efectivamente, la aplicación de los principios y el análisis de los contextos les da una mucha mayor capacidad de acción al personal jurisdiccional. No solo eso, la reforma constitucional toda le da mucha mayor capacidad de acción al personal jurisdiccional. Y yo creo que enhorabuena y muy bienvenida. Lo que yo diría ahora es, anímense. Lo que falta para que la reforma funcione, en buena medida algunas de las cosas que falta para que la reforma ande y ande muy bien, es esa imaginación jurisdiccional. Y esa la ponen necesariamente ustedes. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Daniel Vázquez Valencia por su brillante exposición. También a ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Hasta la próxima. Gracias. Pues muy bien. Muchísimas preguntas. Sí, bueno.